Bueno, creo que ya podemos dar comienzo oficial entonces. Este foro nació en la Casa de Taturana, en Brasil, en 2022, del anhelo de abrir un espacio que no encontrábamos en ningún otro lugar y que por eso precisamente decidimos crearlo, ¿no? Un lugar de encuentro, de reflexión, de construcción de redes para un cine de impacto social que estuviera pensado, hecho y vivido desde Latinoamérica, desde nuestros territorios. Nos interesaba encontrar modelos que permitieran que nuestras películas realmente circularan, ¿no? Que llegaran a las audiencias que nos importaban, reconocer el valor de nuestro trabajo como productores de impacto, como agentes de cambio cultural y, lo más importante, encontrar comunidad, ¿no? Hacer esta familia que está ahí en la fogata. Y entonces, reuniendo estas diferentes organizaciones culturales, empezaron a sumar voluntades para hacer este anhelo una realidad. Y fue tan contundente esa sensación de comunidad que sentimos en Brasil, que pues como que ese fueguito de encontrar a nuestra gente hizo inevitable procurar un segundo encuentro. Y en el año pasado, en la edición de México, en el 2023, nos permitió preguntarnos más profundamente por la decolonización de nuestras prácticas y de nuestras miradas en el cine, ¿no? Pudimos seguir celebrando nuestras victorias, pero también pudimos mirarnos un poco más autocríticamente para hablar de algunos de los monstruos que nos incomodan, nombrar las prácticas que no queremos seguir repitiendo. Salimos de ahí siendo mucho más conscientes de las posibilidades de reparación histórica que tienen nuestras imágenes, nuestras metodologías, nuestros discursos, nuestros modelos de colaboración y nuestras historias. Lanzamos la Mediateca de Casos de Estudio Latinoamericano, con 19 ejemplos de películas y equipos que ya han transformado algo en esta región. En esa mediateca hay casos que hablan de combatir el racismo, de la participación política de mujeres negras, de madres buscadoras, de la memoria por los desaparecidos, de los movimientos estudiantiles, de adolescencias trans, de paz y reconciliación, de la lucha antiminera en los territorios, de la transición energética que proponen los pueblos. Son historias que reflejan muchas de las luchas y los fenómenos particulares de nuestros territorios y algunas formas en que le estamos apostando por solucionarlas. Esta es una herramienta viva que esperamos poder seguir alimentando. Para quienes no la conocen, pueden visitar www.mediatecascinema.impacto.com. Ahí también podrán encontrar, y para nosotros fue un proceso que nos permitió darnos cuenta de las maneras en las que también estamos ya evaluando estos procesos, ¿no? y cómo podemos demostrar que sí hacen una diferencia nuestras campañas y nuestras acciones. En México también construimos un directorio comunitario de espacios de exhibición, una base de datos que tiene bibliotecas, centros comunitarios, escuelas, salas alternativas de por lo menos 9 países diferentes en donde hemos presentado películas. Ahí corroboramos que el modelo de distribución tradicional nunca fue pensado para nuestras películas. Nos fuimos entonces de México con el llamado a que este espacio creciera, a que las redes se siguieran articulando, a que el conocimiento lo siguiéramos compartiendo y a insistir en políticas públicas que tengan en cuenta la riqueza de nuestro trabajo y los vacíos que hay en nuestros sistemas culturales, que no nos permiten tener una sostenibilidad como trabajadores de la cultura. Y aquí estamos, un año más tarde, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Para quienes no son de Colombia o quizás no la conocen, Delia fue una artista visionaria, fue una folclorista, una bailarina, una mujer negra que defendió el valor de las danzas de las costas pacíficas y atlánticas de este país y que demostró el rol fundamental que tienen las artes para moldear la sociedad. Para mí, como bailarina,
Es un honor abrir este foro recordando su legado y recordando que los centros de arte son también centros de pensamiento, indispensables para los cambios sociales y políticos, que aquí y no solo en las universidades estamos incubando nuevos conocimientos, que como nos dijo Xiomara, estos lugares nos pertenecen y que podemos ocuparlos con orgullo. En esta ocasión, y creo que ya nos hemos dado cuenta, ya lo estamos sintiendo, nos reunimos en torno a la memoria, al cuerpo y al territorio, ejes que atraviesan nuestras historias, las maneras en las que circulan y las comunidades que las protagonizan. También vamos a seguir explorando el horizonte de la distribución, pensando conjuntamente cuáles son las claves de lo comunitario que queremos fortalecer. Y al pensar en colectivo, en diversidad, en diferencia, nombraremos también algunas prácticas de cuidado para cuidar, para seguir cuidándonos, para cuidar la memoria, el cuerpo y el territorio en nuestras colaboraciones. Nos encontramos una vez más para pensar y construir en red durante estos 4 días intensos en los que el tiempo se va a ir volando. En las mañanas vamos a tener paneles para inspirarnos con algunas ideas. Luego vamos a tener acuarios de conversación para que ustedes puedan participar activamente trayendo sus experiencias y en las tardes nos vamos a dividir en grupos más pequeños para profundizar en temas que nos interesen. La invitación es a cuestionarnos, a sacudirnos, a conectarnos, a seguir trazando el camino de este ecosistema de cambio del cual todas somos parte y al cual todas podemos contribuir. Recordando las palabras de Audre Lorde, el cambio no vendrá si esperamos a un líder, a un salvador, o si esperamos las condiciones perfectas. Somos nosotras el cambio que buscamos. Asumamos nuestra capacidad como agentes de cambio y armemos, fortalezcamos esta comunidad para seguir usando las historias como herramientas de transformación. Recordemos que nuestras historias realmente moldean y reflejan lo que se valora en la sociedad, moldean la realidad. Y ante la presencia de historias, de narrativas y visiones del mundo destructivas, las historias insurgentes, las historias rebeldes, las de abajo, las de las grietas, las que se abren paso bailando y contoneándose, y en su irreverencia desestabilizan esos marcos y esas cosmovisiones opresivas y dominantes, esas son las nuestras. Entonces preguntémonos, ¿cómo puede ayudar entonces cada una de las historias que contamos a hacer crecer un terreno, un abono que celebre y apoye la vida, la liberación, la comunalidad, el sentido de pertenencia? ¿Son nuestras historias constructoras de narrativas de dominación o de liberación? ¿Son narrativas que propagan el miedo a lo otro, a lo diferente? ¿O que posibilitan un entendimiento distinto de la diferencia? ¿Cómo puede nuestro cine sanar heridas históricas? ¿Cómo podemos usar el cine para fortalecer territorios y comunidades? Y para ayudarme a seguir respondiendo algunas de estas preguntas sobre cómo es el cine que imaginamos, me gustaría invitar entonces a Medhin Tuolde y a Leiki Uriana a que se suban. Sí, no quiero estar aquí sola, se siente raro. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, les cuento, Medhin es una directora de cine afromexicana que viene desde Chiapas. Ella ha acompañado procesos de cine participativo y comunicación comunitaria en México, en Honduras, en Guatemala. Su primer largo documental, Negra, trenza historias de 5 mujeres afrodescendientes y sus procesos de resistencia ante el racismo y lo que conlleva habitar México en el cuerpo de una mujer negra. El año pasado estrenó un corto animado llamado Ñanga, que se basa en hechos históricos de la esclavización y usando técnicas de teatro de sombras, hace un homenaje a las resistencias contra las cadenas coloniales.
Y Leiki Uriana es wayuu del clan Síjono, perdón. Estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Ha participado como realizadora y productora en muchas producciones cinematográficas en Venezuela, en Colombia. Desde el 2005 está produciendo y está por estrenar un corto documental llamado La memoria de la avispa, en el que reflexiona sobre el encierro. Para Leiki ha sido muy importante priorizar la formación de otros realizadores indígenas, participando en la Escuela de Comunicaciones Wayuu Yajarayú Farias Montiel, Farias Montel, y impulsando el primer laboratorio de cine étnico de Colombia, Wayuu Lab, realizado en territorio wayuu entre el 2019 y el 2021. Bienvenidas, Leiki y Medhin. Y bueno, me gustaría que nos cuenten brevemente cuál fue la semilla que las llevó a hacer cine y el cine que hacen. Y que luego, para que compartamos para que empecemos a armar esta visión compartida, nos cuenten cómo es el cine que ustedes sueñan. Hola, hola. Bueno, muchas gracias Vanessa, gracias a quienes nos invitaron, gracias por este espacio. Estoy muy emocionada, más que dar respuestas, creo que tengo más preguntas y me voy a animar como a decir algunas cosas, pero creo que me emociona más como los espacios en donde vamos a estar compartiendo pues experiencias y quizás trazando caminos juntas, ¿no? Bueno, yo soy Medhin Tewolde, soy cineasta afromexicana. Son dos categorías con una combinación muy poco probable en donde yo vengo de México. Entonces creo que hago cine por eso, porque creo que es importante que, bueno, me considero afromexicana, la población afromexicana en México, a pesar de que hemos existido siempre, tiene un reconocimiento constitucional de muy pocos años para acá, en el 2019. Entonces creo que por eso hago cine, porque hago cine que habla sobre racismo, que habla sobre la negritud, que habla sobre la diáspora, porque creo que son temas que es urgente que en México se pongan más sobre la mesa, no porque antes no lo hayan estado, pero no se les hace mucho caso, digamos, en los espacios más hegemónicos. El cine me parece que es un espacio muy hegemónico, de muy difícil entrada. Yo además hago cine desde fuera del centro de México. En México la industria del cine, me atrevería a decir, y creo que mis compañeros no me dejarán equivocarme, es una industria muy centralizada. Yo vivo en Chiapas, en el sur de México, entonces en Chiapas habemos un grupo de personas que compartimos, digamos, la formación, que compartimos en producción y que hacemos mucho trabajo colaborativo y peleamos mucho por entrar en la industria del cine en México. A veces me pregunto, lo compartías en la mañana con un compañero, que no me voy a acordar tu nombre, perdón, no, le explicaba cómo desde estos espacios, digamos, del cine de la periferia de México, sí hemos hecho hemos hecho mucho la lucha por entrar a la industria del cine en México. ¿Por qué? Para que se nos vea, porque si no, no nos ven. Y entonces piensan que no sabemos hacer cine, que no podemos hacer cine, y sí hacemos, y ahí estamos, ¿no? Peleando por estos espacios de donde históricamente hemos estado fuera. Yo tengo 2 películas terminadas. Mi primera película se llama Negra, como compartió Vanessa. Es una película que habla sobre
el racismo y lo que implica ser mujer negra en México. Es una película que se estrenó con Ambulante en el 2020, muy feliz con Ambulante, han tratado muy bien a esta película, a nuestra película, y se estrenó en un contexto político muy interesante. Era el primer año, bueno, el reconocimiento constitucional de la población afromexicana había sido un año antes, en el 2019. En el 2020, cuando se estrena Negra, es la primera vez que en México, en el censo poblacional, se incluye la categoría afromexicana, afrodescendiente, negro, negra en el censo. Entonces, como que digamos que se estrenó en este marco, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy importante para la película. Ocurrió una cosa muy curiosa. Yo apenas llevo 2 películas, entonces tampoco es que tengo mucha referencia, pero ocurrió una cosa muy curiosa, y es que Negra tuvo, al principio de la ruta de festivales, porque sí, decidimos que íbamos a hacerle una ruta de festivales, aunque al principio yo no entendía ni qué era. Yo decía, no la podemos subir al YouTube. Y ya, y mi productor me decía, pues es que ¿quién la va a ver? Y yo dije, pues sí, mi mamá, mi hermano, a lo mejor alguna amiga, ¿no? Pero entonces al final me dije, bueno, va, hagamos esta ruta de festivales. La hicimos y curiosamente Negra fue seleccionada y fue exhibida en su primer año mucho más fuera de México. En Estados Unidos, en Brasil, en Colombia también, en lugares donde hay… pues no sé cómo decirlo, pero en otros países donde hay también población afrodescendiente y que quizás tienen un camino más andado que el movimiento afromexicano, y eso hizo eco luego en México. Entonces luego en México nos pedían la película en todos lados, porque entonces como ya le fue bien en otros lados, entonces ya la querían en México. Y que al principio yo decía, uy, qué jodido, ¿no? Y luego decía, qué chido, sí, ahí va, ahí les va, a todos lados la mandábamos, ¿no? Y bueno, con Yanga, que es mi segunda película, estamos haciendo un poco como esa misma estrategia, ¿no? Creo que una vez escuché a una amiga decir una frase que a mí me impactó mucho, y decía, es que yo no creo que el cine va a cambiar el mundo. Yo dije, ¿cómo así? Y en realidad creo que ahora me reconozco mucho en su frase siguiente, que era, no, el cine lo que cambia es la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Y ahí me reconocí mucho en el trabajo que hago, porque en realidad yo muestro eso, el mundo que yo conozco, el que yo veo, el que yo quiero compartir, ¿no? Y ojo, tampoco creo que es una mirada individual, creo que es una mirada que me atrevo a decir que es compartida. Entonces, y en ese sentido también creo que el cine es como una radiografía, como que muestra el mundo como una radiografía, como si fuera un diagnóstico del mundo en el que vivimos, los momentos históricos que habitamos. Y en ese sentido también creo que por eso es tan importante no solo diversificar los temas, las historias que se cuentan en el cine, sino también quiénes las cuentan, quiénes las contamos, las voces que las contamos, porque al final el cine, las películas que hacemos, eso es memoria histórica, eso va a quedar para siempre, que a veces yo veo mi película y digo, uy, eso ya va a quedar para siempre. Pero qué bueno, ¿no? Y entonces sí creo que abonamos a esa memoria histórica, y en ese sentido creo que por eso es tan importante que nuestras miradas, nuestras voces estén ahí, porque si no son las mismas voces que siempre están, que siempre han estado, y hay que abrirnos espacio ahí, ¿no? Me parece también muy rico este espacio, porque creo que yo que me dedico más desde la realización, aunque también me dedico a la exhibición, pero menos, creo mucho que es importante formar públicos, ¿no? Porque yo desde la realización puedo pensar a quién quiero que llegue, para quién hago mis películas. Yo tengo muy claro para quién hago mis películas. Yo sé que yo como
hablo sobre la afrodescendencia, la negritud, entonces yo sé que la gente que quiero que vea mis películas es gente de mi comunidad, de la diáspora afro, de la afrodescendencia, y para esas personas es que yo hago mis películas. ¿Por qué? Porque cuando yo crecí, no habían películas que eran hechas para mí, yo nunca vi una película que digo, yo creo que pensaron en mí para hacer esa película. No, yo además vengo de un país en donde lo negro ha sido muy folclorizado. Ojo, no, esto sí se ha visto la negritud en el cine mexicano, pero siempre desde esta mirada tan folclorizada, tan estereotipada, tan poco digna, ¿no? Y yo crecí con eso, ¿no? Y no solo yo, o sea, toda mi generación, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que abone, que estemos en estos espacios y que sean nuestras narrativas las que, pues, que estén ahí, ¿no? ¿Ya me pasé el tiempo? No. Ok. Y bueno, pues eso, creo que es importante que haya una diversificación de voces en el cine, que pensemos eso en los públicos, y por eso también es tan importante, y yo estoy siempre muy agradecida con las personas que hacen exhibición, porque si no, no se verían nuestras películas. Y la formación de públicos me parece una tarea muy importante, porque yo no hago películas para festivales. Sí se muestran en festivales mis películas, no en todos, calma, en algunos, pero yo sé que yo no hago películas para festivales, y sin embargo, como estrategia, porque sí, en este momento así lo creo, a lo mejor en 5 años más ya no pienso que no valió la pena, o que ese no es el camino, y que ojalá podamos abrir otros caminos. Pero, por ejemplo, mi abuelito, que vive en un pueblo en el Estado de México, mi abuelito nunca va a ir al cine, no ha ido al cine nunca. Mi abuelito pudo ver mis películas porque después de esta ruta de festivales que hicieron mis películas, entonces llaman más la atención en este circuito de exhibición, y se han pasado en televisión. Para mí ha sido importantísimo que se vean en televisión. ¿Por qué? Porque mi abuelito las pudo ver, y tanta otra gente que yo sé que no va a ir al cine comercial o al cine de festivales, las pueda ver, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros le apostamos como estrategia a hacer esta ruta de festivales, que es cara, que nos pone en competencia, porque también es cierto que la industria del cine, nos guste o no nos guste, funciona en una lógica del capital. Y entonces eso, ¿qué hace? Pues en diferentes escenarios nos pone en competencia. Competimos por financiamientos, por fondos, por becas, por festivales, por premios, y eso, pues, a veces me pregunto si vale la pena pasar por ahí, ¿no? Ahorita les digo, le hemos apostado con mi productora, ¿no? Como pues vamos a entrar por ahí mientras construimos otros caminos, ¿no? Porque pues esta competencia que luego tenemos entre nosotros, ojo, en la industria, ¿no? O sea, creo que luego hay formas de hacer cine que son mucho más colaborativas, que también yo le apuesto mucho a eso, pero pues eso, con muchas ganas de que empecemos, que ya empezaron hace 3 años, ¿no? Como a trazar otras rutas, muchas ganas de escucharlas y pues eso de hacerlo en conjunto. Muchas gracias. Gracias. Y ahora cuéntanos tú, Leiki, ¿cuál fue esa semilla para ti? ¿Cuál ha sido la visión de tu camino? Guatemala, Tasacaya, Pushuare, Tanería Leiki Uriana, Guayusi, Jonotaya. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial, agradecida por este espacio, por estar acá. Y siento que el tiempo es muy poquito para todo lo que nosotros quisiéramos poder compartir. Mi proceso o la semilla que me trajo acá ha sido un proceso colectivo de podernos
mirar, de podernos reconocer también como pueblos indígenas. Yo inicié mi experiencia en Maracaibo, yo nací en Venezuela y siempre con David, mi primo, que ha sido como mi mentor, mi compañero en todo este proceso de reflexionarnos en el cine. Yo inicié accidentalmente, realmente, porque yo estudiaba enfermería, estaba a punto de graduarme, tenía un trabajo y cuando me encontré con esto del cine, era un grupo de personas, entre esas un francés que fue a hacer un documental en mi comunidad y empecé como a preguntar el por qué, de qué y yo nunca pensé que nosotros podíamos hacer cine y de que podíamos vernos en las pantallas. De hecho, ni siquiera había ido a una sala de cine. Entonces, ya a partir de allí, con esa experiencia y ese intercambio, empecé a cuestionar y a preguntar, porque empieza una pregunta, ¿y qué se ha hecho sobre el pueblo wayú? ¿Qué cosas se han contado? ¿Y dónde están esas películas? ¿Y dónde uno puede ver eso? Y a partir de allí y de conocer lo que se ha hecho sobre el pueblo wayú, sobre el pueblo wayú, es que me llené un poco de indignación, de angustia, de ver cómo se estaban contando historias del pueblo wayú por otros que no eran wayú y que era todo lleno de estereotipos y otros imaginarios sobre la cultura y que eran totalmente erróneas. Ejemplo de eso es una película venezolana que se llama Tokio Paraguaypoa, que denigra mucho el rol de la mujer, el rol de la lagra, que es el tío materno. Entonces, a partir de eso, yo junto con David decimos, nosotros queremos hacer cine, nosotros queremos hacer películas, yo quiero poder contar las historias que pasan en nuestra comunidad y las cosas que pasan en el pueblo. Y yo viví en una ciudad en la que el 70% es población indígena y que la otra población, que es Alijuna no indígena, desconocía totalmente el pueblo wayú. Entonces, el cine para mí en ese momento era una manera de poder conectar culturas, poder generar puentes que nos puedan juntar, que nos podamos ver y respetar como seres humanos, que tenemos culturas diferentes y que tenemos idiomas y que tenemos cosas, pero que a la final éramos seres humanos que vivíamos allí y que no nos conocíamos y que lo que había era muchos estereotipos sobre el pueblo wayú. No te vayas a meter con un guajiro porque te viene el camión de guajiros para acá. No, que si le sacas la sangre a un guajiro te lo van a cobrar. Entonces, había muchas cosas sobre la cultura que eran erróneas. Entonces, yo en Neré empecé a trabajar, a construir historias que ayudaran a entender la cultura wayú para el pueblo no indígena. Pero después entendimos también que había muchas cosas en las comunidades que tampoco veían sus propias historias. Entonces, nos fuimos también a las comunidades. Entonces, todo esto empezó, si bien como algo que nació entre nosotros, pero que se fue volviendo colectivo y que es más importante porque es un proceso colectivo lo que nosotros empezamos a gestar. Entonces, allí con David empezamos a hacer trabajos en función de luchas sociales que pudieran visibilizar la explotación del carbón, que pudieran visibilizar la defensa del agua, de la defensa del río, el rol de la mujer, la diversidad cultural que existía, y empezamos a construir a partir de allí. Luego, en este caminar, nos encontramos con otros compañeros indígenas que también tenían esas inquietudes y se conformó la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayú en el 2010. Y con la Red de Comunicaciones, pues creamos un espacio
esto no lo hice yo sola, ¿no? Con todo este colectivo creamos un espacio en el que pudiéramos tener una escuela de comunicaciones para que hubieran muchas más personas que tuvieran la posibilidad de contar las historias, porque el pueblo wayú es muy grande y tenemos una gran diversidad del territorio y de situaciones en el territorio. Entonces eso generó que la escuela tuviera esas semillas de varios jóvenes que pudieran contar sus historias a través de lo audiovisual, lo radial y lo escrito y fotográfico. Y a la par de eso también generamos la muestra de cine y video wayú, que este año llega a su 14ª edición, una muestra de cine que en sus primeros 10 años solo proyectaba películas wayú, porque nosotros teníamos mucho interés en conocer y llevar a las comunidades lo que se está contando sobre nosotros. Que así lo que yo sentí frente a estas películas, pues la gente que fueron filmadas, la gente que son filmadas, en los territorios que son filmados, poder llevar estas películas y que la gente pudiera reflexionar sobre eso, pero además que nosotros dialogamos y generamos reflexiones en los territorios para hablar sobre los derechos que tienen las comunidades de cuando se lleva a un grupo a filmar en el territorio. No es que van a venir a querer grabar lo que quieran grabar y como quieran grabar. Nosotros como comunidad tenemos derecho de exigir qué es lo que se va a grabar, cuáles son el tema de locaciones que se van a utilizar, de poderle decir a las personas que vienen en qué lugares se pueden grabar, en qué lugares no, porque estos son sagrados, y qué temas se pueden tocar y qué otros temas no se pueden tocar porque son sagrados. Entonces, eso ha sido un trabajo que hemos hecho con la muestra de cine, la Escuela de Comunicaciones, y ahora recientemente, desde el 2019, estamos proyectando el Wayuu Lab, que es el laboratorio de cine para comunidades wayuu. Nosotros todo lo trabajamos para comunidades wayuu porque nosotros somos un pueblo muy grande que vivimos entre Colombia y Venezuela, y creo que para poder abrirnos a otros, nosotros necesitamos fortalecernos. Uno de mis grandes sueños que le compartía aquí la compañera era poder realizar una película hecha con población wayuu y que lo pudiéramos hablar en nuestro idioma, porque a veces es muy difícil trabajar con un fotógrafo o un sonidista, y que esa cosmovisión y ese sentir de lo que uno quiere transmitir en una película, a veces en español no se puede contar. Entonces, si lo hablamos en wayuu naiki, el entendimiento es posible. Ese proyecto ya se está gestando. Por ejemplo, la película que hice, que se llama La memoria de la avispa, fue realizada con un equipo netamente wayuu, y en este momento estoy produciendo la película de David Hernández y Marvel Vanegas, que también son wayuu, y es un equipo indígena. Entonces, no quiero decir que no podamos trabajar con otros no indígenas, sino que sí pensamos es que fortalecer equipos indígenas en el que podamos mirar la posibilidad de contarnos desde nuestras cosmovisiones y desde nuestros sentires, y que mucho más allá de que una secuencia sea atractiva, que esa secuencia realmente tenga un significado tanto cultural, espiritual y simbólico para el pueblo wayuu, porque así como lo decía la compañera, nosotros también en este momento estamos construyendo memoria. Entonces, dentro de algunos años, muchas de estas películas son lo que van a quedar y lo que van a contar sobre los pueblos indígenas y lo que estamos viviendo ahora. Mi película de La memoria de la avispa es una reflexión que habla sobre el encierro, pero también habla sobre el encierro en el marco de la pandemia. Entonces, ese es un cuento, un registro que queda sobre ese momento, pero también que rememora otro momento, y es que es nuestros encierros como mujeres wayuu cuando somos niñas a ser adolescentes, cuando nos llega nuestro primer periodo. Entonces, se conjugan esos dos encierros que es para preservar la vida.
Entonces, estamos en esa construcción de crear más producciones y sobre todo de formar no solamente en la técnica, sino formar desde un sentido social, desde un sentido espiritual, para la pervivencia de nuestras culturas a través de las pantallas. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que a través de sus experiencias también quizás se reflejan otras de las experiencias comunitarias, colectivas, de otras maneras de hacer cine y de pensar en la gente que ve las películas. Creo que eso, al pensar en tu abuelo viendo la televisión pública y en estas épocas en las que estamos tan obsesionados a veces con las plataformas y lo digital, pienso que pues siempre tenemos que seguir haciendo combinaciones, ¿no? Y escuchándote también, Leiki, pues de la importancia de formar estos equipos, de fortalecer hacia adentro también de nuestras comunidades las personas que cuentan las historias. Creo que es como un baile y un equilibrio que hay que hacer entre navegar la industria que existe, modificarla y seguir abriendo espacios. Entonces, les agradezco mucho a las dos por los espacios que han abierto y también por compartir con todas nosotras sus visiones de ese cine. Creo que con estas semillas que nos trajeron, pues vamos a abrir las demás conversaciones que vienen en los próximos días. Justo hoy vamos a estar en Luna Nueva, entonces vamos a seguir recogiendo quizás de cada mañana y de cada charla, de cada momento, pequeñas contribuciones que vamos a seguir hilando en esa red que estamos lanzando, llena de voces, de miradas, de experiencias que pasan por el cuerpo propio, por las experiencias territoriales. Entonces, gracias por iniciarnos en este camino. Y bueno, creo que ahora vamos a poder tomar café, a estirarnos un poco, ya que llegamos tan temprano y madrugamos. Así que podemos volver a esta sala en unos 20 minutos para la siguiente actividad. Por ahora el café está aquí afuera en la entrada. Gracias a ustedes.